Buenas tardes, Aimar. Sí, desde Oriente Próximo y con los testimonios de algunos de los supervivientes de todos estos conflictos, iniciamos un recorrido que nos va a llevar también a Afganistán y a distintos puntos de África. En Hora 25, guerras fuera de cobertura. Yemen. El quirófano del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Amán no para. En muchos casos son cirugías de última posibilidad para cortar infecciones. El sonido de la 11ª operación de tibia de un yemení al que un bombardeo le destrozó las piernas hace 2 años es también demasiado familiar para otro yemení que lleva 11 meses ingresado y 4 operaciones desde que llegó de Adén por un disparo que le atravesó la tibia. Se llama Hussein Riad, tiene solo 10 años y es uno de los casos más difíciles a los que se enfrentan los facultativos de Médicos Sin Fronteras. Cuando la doctora Nagan Hussein les tira el calcetín, se escucha arrancar la piel casi como si fuera papel de lija. La doctora Nagan explica que es un reto porque llegó además malnutrido y no se le puede seguir operando y rasgando el hueso porque lo perdería. La bacteria es resistente en el hueso y en su piel. Es un mal ejemplo de uso de antibióticos. No le dieron los adecuados y ahora no responde. Si no reacciona, antes de 3 meses habrá que amputar. Es la última oportunidad. Riad carga con una superbacteria que se extiende en su organismo, todo por la guerra. La guerra civil comenzó en 2014, cuando los hutíes, vinculados históricamente con Irán, tomaron el control de la capital. Desde 2015, distintos países de la zona, con Arabia Saudí a la cabeza, iniciaron una campaña de ataques aéreos y de aislamiento económico con el apoyo de Estados Unidos. Han muerto más de 377.000 personas, 25 millones más necesitan ayuda humanitaria, a lo que hay que sumar al menos 4 millones de desplazados internos. En el momento actual, la esperanza de Naciones Unidas pasa por el reciente acercamiento diplomático entre Arabia Saudí e Irán, que según el portavoz de Antonio Guterres es un paso importante para lograr por fin una paz duradera. Mi nombre es Beatriz García Aranda y trabajo como responsable de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras en el Hospital de Abs, en el norte de Yemen. El país sufre un conflicto armado desde hace 9 años y se estima que actualmente 2/3 de su población, unos 23 millones de personas, de los cuales la mitad son niños, necesitan ayuda humanitaria. El Hospital de Abs es el mayor proyecto de Médicos Sin Fronteras España en términos de personal y presupuesto, y aquí ofrecemos atención médica gratuita, incluyendo salud mental, a población afectada por el conflicto, entre la cual hay muchas personas desplazadas de sus hogares. Sobre todo atendemos a personas altamente vulnerables, como embarazadas sin acceso a atención sanitaria básica y población pediátrica con un altísimo porcentaje de desnutrición severa. En este recorrido por las guerras que no están de moda, las guerras que los medios de comunicación internacionales no le prestamos la suficiente atención, nos acompaña hoy Miriam Alía. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, Miriam tiene un largo recorrido humanitario, es enfermera de Médicos Sin Fronteras, y en una de las últimas grandes crisis en las que ha trabajado es la de Yemen, que es posiblemente una de las mayores crisis humanitarias del planeta y que no está en la agenda de los medios de comunicación internacionales ni de los gobiernos internacionales. Bueno, esta última crisis en Yemen, porque Yemen ha tenido crisis repetidas, empezó en 2015 y pasó enseguida al olvido. Entonces es un conflicto con consecuencias directas de conflicto, heridos, bombardeos sobre la población civil, que tiene diferentes momentos de pico, pero tiene las consecuencias en el sistema de salud y en la vida de la gente están durante todo el tiempo, en forma de epidemias, mortalidad materna, partos prematuros o, por ejemplo, la escasez de agua y alimentos. Entonces, cada año tenemos picos de malnutrición. Cuando llegas a Yemen, ¿cuál era el escenario que te encontraste? ¿Había muchos heridos del conflicto directamente? O quizás eso no es lo más grave, sino lo que no se ve más allá de los heridos de bala o de mortero. Yo llegué a Yemen el año pasado, en el 2022, a principios de febrero, y en ese momento había un pico de violencia y nosotros tuvimos que actuar lo que llamamos nuestro plan de contingencia de aflujo masivo de heridos y recibíamos unos 200 heridos al día.
algunos días en hospitales del norte de Yemen. Pero durante mi estancia allí, que estuve 3 meses, hubo un momento que esto fue bajando y antes del Ramadán, que empezaba a primeros de abril, se acordó un alto al fuego para Ramadán, y es verdad que ahí sí que notamos que no llegaban heridos. Pero teníamos todo el resto de actividades médicas que realizar. Nosotros, por ejemplo, en uno de los hospitales da cobertura a 1 millón de personas. Es la única maternidad para 1 millón de personas. Allí las mujeres vienen a parir y se quedan unas 4 horas después de parir, porque no hay sitio para que se queden más tiempo. Y tenemos una unidad de neonatología que tiene casi 100 camas para 1 millón de personas, y somos la única en muchos kilómetros a la redonda. Este tipo de actividades las tienes que mantener aunque tengas heridos también. En este contexto actual hay un cambio de escenario, el mundo está muy cambiante, pero Arabia Saudí parece ser que se ofrece como mediadora y va a dejar de ejercer su influencia, por decirlo finamente, sobre el conflicto de Yemen. Pero me gustaría que, como sanitaria, como profesional que estás en el terreno, nos cuentes qué supone una negociación de alto el fuego. Es decir, que separe el intercambio de disparos o de choque entre las partes, qué supone un hospital, y sobre todo qué se ve más allá. ¿Qué pasa con esa población que, más allá de que haya o no enfrentamiento militar, sigue sufriendo? Creo, según OCHA, la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, donde hay 18 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Claro, hay un doble efecto del alto al fuego. Por una parte es la gente se siente más segura para llegar a los hospitales, a la asistencia sanitaria, y también te permite tener asistencia sanitaria más cerca de la comunidad, te permite desarrollar actividades, digamos, más regulares, no dependiendo solo de que haya un momento de seguridad, pero por otra parte, en el momento en el que hay un alto al fuego y disminuye el número de víctimas de violencia directa, es como que esta crisis pasa al olvido. Palestina. Una niña inquieta y risueña nos lleva a otro territorio de sufrimiento perenne, la Franja de Gaza, donde se quemó la mayor parte de su cuerpo. Parece una sala de juegos, pero no lo es. Encontramos a Mira, de 5 años, tirando de una red elástica de color llamativo. Lo que está haciendo el doctor Marwan es que estire su brazo y su mano izquierda, sus tendones y su piel. Solo en este ingreso en el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Amán lleva 5 operaciones para devolverle la movilidad, para que las cicatrices de las quemaduras no le impidan una vida normal. Ana es su tía, tiene 31 años, temieron por la vida de la niña porque se quemó cuando solo tenía 8 meses y se le infectaron las heridas. La tía sonríe al explicarnos que gracias a este hospital Mira tiene futuro y que la pequeña quiere ser de mayor doctora para salvar a otros niños como ella. Mira es una de las trillizas de una familia de 7 niños en una Gaza que su tía describe como un lugar inseguro y de guerra. No es fácil vivir así, repite varias veces. El conflicto palestino hunde sus raíces en los inicios del siglo XX, pero sobre todo en el nacimiento del Estado de Israel en 1948. La violencia ha aumentado en 2022, año en el que 150 personas fueron asesinadas en Cisjordania, y en las últimas semanas las tropas israelíes han llegado, por ejemplo, a entrar así en la mezquita de Al-Aqsa y a responder con misiles a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. La ONU sigue sosteniendo que los asentamientos israelíes son ilegales. Y el representante palestino ante Naciones Unidas acusa a los colonos de racismo. En lo que va de siglo se calcula que han muerto unos 10.000 palestinos y la Franja de Gaza está bloqueada de facto. Has estado en varias ocasiones en los territorios palestinos. ¿Cuál es la situación hoy, más allá de los ataques puntuales de los grupos, más allá de la respuesta militar brutal del ejército israelí? ¿Cómo está la población hoy de Gaza y de los territorios ocupados? Como esto es un conflicto de muy larga duración, con violaciones sistemáticas de derechos humanos, y creo que hay una sensación de desesperanza, ¿no? Como esto no se va a acabar nunca, ¿no? Cuando en algunos momentos en los que hay mayor estabilidad a nivel de seguridad y se empiezan a poner en marcha proyectos, un poco más de desarrollo, pero con estos picos de violencia se destruyen estructuras, se destruye la vida de la gente, porque probablemente en Gaza es uno de los sitios donde más
heridos, amputados hay, y no es casual, o sea, hay un objetivo de que la gente tenga secuelas de esas heridas, ¿no? Y esto sí que produce, es un poco como el quebranto de la población, ¿no? Es como es un martillo sistemático de no te dejo salir, cierro esta carretera, los niños no pueden ir al colegio, tienen que rodear. O sea, es muchas cosas de bajo nivel, pero todo el rato, todo el tiempo, violaciones sistemáticas de los derechos de la población palestina. Y además yo creo que se sienten muy abandonados tanto por los países del entorno como por la sociedad. ¿Cuánto le cuesta a Médicos Sin Fronteras evacuar a heridos de Gaza, por ejemplo, o de Palestina, a hospitales como el que estamos hablando de Amán, que atiende a heridos, digamos, de grandes secuelas, como esta niña quemada de la que hemos hablado en el programa? ¿Cuánto le cuesta a una organización negociar sacar a esos heridos para intentar salvarles la vida o hacerles una operación que le va a mejorar la vida a largo plazo? Claro, el coste no se mide en dinero, el coste es en tiempo, sí. en tiempo y en negociación, y además tienes que argumentar muy bien. En el momento en el que es una persona joven, un varón, que puede ser considerado como miembro de un grupo armado o de movimientos de resistencia, es mucho más difícil evacuar. Hay que negociar caso por caso y por ejemplo, nos cuesta, también sacar a gente con tratamientos oncológicos, no solo con cirugía reconstructiva, ¿no? Que sabes que en Israel se le podría dar asistencia o en Jerusalén, en la zona palestina, se le podría dar asistencia, pero en Gaza no. Y esto es un trabajo de un poco martillo de lana, ¿no? Que tienes que estar caso por caso negociando. Y es muy frustrante porque a veces hay gente a la que no podemos sacar. Siria. Mohamed de Daraa, la ciudad donde empezó todo en esta guerra siria que se alarga ya 12 años. Le encantaba escribir, escribía poemas y más cosas. A pesar de todo, no ha parado. Dice que ha aprendido a hacerlo con la mano que le quedó sana, la izquierda. Cuenta este joven de 29 años que desde que se refugió en Jordania en 2016 pasó primero por el famoso campo de refugiados de Zaatari y ahora vive en Irbit, a solo 20 kilómetros de la frontera con su país y a unos 40 minutos de la que era su casa. Gracias a la prótesis que le han puesto en el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Amán, ha vuelto a escribir poemas con su mano derecha. Más tarde dice que todo el mundo ha perdido en esta guerra, no terminará nunca y es muy difícil para ambas partes y se ha complicado más con el paso de los años y no terminará hasta que alguna de las partes se rinda. Dice Mohamed, al que le gustaría regresar a su país, pero nunca bajo el régimen de Bashar al-Assad. La guerra civil siria empezó en 2011 después de las protestas contra el gobierno en el escenario de la primavera árabe. Y ha evolucionado a ser más que una guerra en un país, ya que el régimen de Bashar al-Assad cuenta con el respaldo de Rusia, de Irán y de Hezbollah, mientras que la oposición tiene el apoyo de Estados Unidos y de una coalición de 60 países. Israel y el Estado Islámico también han actuado en un conflicto en el que se han usado armas químicas, termobáricas y de racimo. La ONU calcula que como mínimo han muerto 300.000 personas, 83 al día durante una década. 15 millones más necesitan ayuda humanitaria y hacen frente, por ejemplo, al cólera o al impacto del terremoto de este año. Bueno, nosotros no hemos conseguido trabajar nunca en zonas controladas por el gobierno de Damasco, lo hemos intentado, no nos lo han permitido, y trabajamos en zonas que no están controladas, que están controladas por grupos de la oposición, sobre todo en el noreste y noroeste. Nuestro trabajo allí es con organizaciones locales, sobre todo, tenemos nuestros propios proyectos y damos apoyo a otros hospitales y organizaciones locales que han ido creciendo a lo largo de los 12 años de guerra, organizaciones médicas para llevar a cabo actividades médicas. Es un poco parecido, hemos estado más cerca y más lejos del frente de guerra, pero por ejemplo en Siria yo hice la primera evaluación de la sección española de Médicos Sin Fronteras para entrar en Siria y lo que decidimos fue abrir un hospital materno-infantil. Teníamos una parte de cirugía de guerra, pero la necesidad que vimos fue abrir una maternidad y abrir un servicio de pediatría y neonatos porque no había ese servicio y en todas las guerras siguen naciendo niños. Entonces
Claro, cuando tú vas a un conflicto, aparte de la parte esta romántica de la brigada quirúrgica del hospital de guerra, todo el resto de necesidades también hay que cubrirlas. ¿Cuál es la principal necesidad ahora mismo con la población siria? Es decir, estás hablando de la maternidad, de esa vida que continúa a pesar del conflicto, aunque es verdad que el conflicto sirio ahora está en un momento, digamos, bastante bajo con respecto a los enfrentamientos del pasado, porque tenemos la imagen, como tú dices, de la cirugía de guerra, de los amputados, de los mancos que se quedan, que sufren esos desgarros por los morteros. Pero ¿qué pasa en un país como Siria, donde se cronifica una guerra? ¿Cómo hay que atender a la población? Bueno, hay que montar un sistema de salud completo para todas las necesidades, y además hay que adaptarlo a la situación, sobre todo porque en Siria hay millones de personas desplazadas internas que viven en campos de desplazados, en tiendas de campaña desde hace años. Para mí, por ejemplo, tengo un recuerdo de que nos llegaban niños con hipotermia, en parada cardíaca por hipotermia, porque en Siria en invierno hace mucho frío. Y esto no se arregla en un hospital, esto hay que tener asistencia también en los campos de desplazados para que las condiciones de vida no te lleven a tener niños con sarna, con hipotermia, epidemias. Quiero decir que cuando ha sido el terremoto en Siria había una epidemia de cólera. Las epidemias de cólera se dan en sitios donde el agua y el saneamiento son muy pobres y las condiciones de vida muy precarias. Si no, no tienes una epidemia explosiva. Esto estaba pasando en Siria antes del terremoto. Esto lo que te dice es que todo el sistema de salud que tenían está completamente destruido y hay que montarlo todo y mantenerlo todo, que son más de 12 años de guerra, de forma paralela al sistema del gobierno, porque en esa zona no llega ninguna asistencia gubernamental. Una de las consecuencias de que los conflictos no estén en la agenda mediática o la agenda internacional es que no llegan los fondos, es que los grandes donantes, las agencias de la ONU, los estados no aportan dinero. Siria no solo es la situación de los desplazados internos, que es uno de los países con más desplazados internos del mundo ahora mismo, pero también es todos los desplazados que ha dejado en el entorno, ¿no? La mayor parte de los refugiados sirios están en Jordania, en Turquía, en Irak, etcétera, etcétera. ¿Necesitan ustedes fondos para atender a esa población? ¿Se está atendiendo de manera suficiente? ¿O también ese olvido mediático político hace que esos refugiados sufran un doble castigo? Es que el olvido tiene mucho que ver con la aparición en medios, con la aparición en recaudación de fondos, y también tiene que ver con una fatiga. Nosotros, por ejemplo, vemos que cuando pedimos fondos para un desastre natural o una epidemia, para algo concreto y agudo en el tiempo, es muy fácil recaudar fondos. Y nosotros somos independientes, es decir, son fondos privados. Pero en los conflictos es muy difícil recaudar fondos, porque yo creo que se culpabiliza un poco a la víctima, ¿no? a la población civil. Y además porque se cronifica y hay una fatiga de los donantes, ¿no? Tanto de los privados y sobre todo de agencias de Naciones Unidas. Y además hay como se cambia el foco, por ejemplo, ahora hay muchísimos fondos dedicados a Ucrania y estos fondos pues salen de reducir los de Siria, reducir los de Somalia, reducir los de Yemen. Esto va pasando siempre, ¿no? El foco de las guerras, tanto el mediático como el de los recursos. Irak. 20 años de cicatrices de guerra en Irak, dibujadas en la cara y en las manos quemadas de Abir. Al fondo de la planta baja del hospital se está perfilando la nueva mano de Abir. Suena a carpintería metálica, pero estamos entrando en un moderno taller de diseño en 3 dimensiones. El ingeniero ajusta las máscaras y las manos que ha elaborado con las impresoras 3D. En 12 horas imprimen esos prototipos para operadas por quemaduras y también la nueva prótesis de la mano de Abir. El de Irak tiene 28 años, cumplirá 29 pronto. Lleva puesto un anillo de oro en un dedo de la prótesis. Una explosión de gas le quemó el 70% de su cuerpo y le desfiguró además la cara, donde ha sido intervenida en más de 100 operaciones. Es de Bagdad, 4 familiares murieron en la explosión y solo sobrevivieron su hermana y ella. Era una niña cuando entraron los americanos, no recuerdo nada. Es triste porque ahora Irak está muy destruida. Recuerda sobre el 20 aniversario de esa guerra.
Irak avanza lentamente en su reconstrucción después del final de la invasión en el año 2011. Hace poco más de medio año que se ha conformado un nuevo gobierno, aunque el país sigue sumido en la tensión creciente entre partidarios del clérigo Muqtada al-Sadr, de corte nacionalista, y que llegaron a asaltar el Parlamento el año pasado, y las milicias vinculadas con Irán. Más de 1 millón de personas siguen necesitando ayuda humanitaria, a las que hay que sumar las cientos de miles que huyen de la guerra de Siria. Además, el Estado Islámico aún tiene actividad en el país. Los ecos de los distintos conflictos que atraviesan Irak siguen siendo palpables en los numerosos campos de desplazados que continúan acogiendo a miles de personas. En uno de ellos está estos días el enviado especial de la SER, Ángel Villascusa. Irak es el país de las múltiples guerras. En los últimos 20 años, la invasión estadounidense, la guerra civil y la que se libró contra el Estado Islámico. En medio de estos conflictos solapados, miles de desplazados internos y también procedentes de la guerra de Siria. Los más afectados, como siempre, los que estaban en medio, y entre los que más lo sufrieron, los yazidíes. Wahida es una de ellos, pertenece a esta etnia kurda, a quienes los del ISIS consideraban poco menos que adoradores del demonio. Tiene 26 años y vive en el campo de refugiados de Bershibe desde el año 2014. Nos cuenta que cuando llegó el Estado Islámico a su pueblo, a ella y a otras mujeres las secuestraron. Los hombres no tuvieron tanta suerte y les asesinaron en ese mismo lugar. La encerraron en una casa y logró escapar a los pocos días. Junto a un grupo fue a las montañas de Sinjar y de ahí pasaron al Kurdistán iraquí. Se fue embarazada de unos 4 o 5 meses. Por el camino se encontró con bebés recién nacidos muertos, con niños pequeños abandonados y con ancianos que sus familias no podían cuidar mientras trataban de salvarse. De eso hace muchos años, pero se sigue emocionando cuando lo recuerda. En el campo de refugiados ha montado un pequeño negocio, un salón de belleza. Nos explica que lo que más le gusta es el maquillaje. Ha habido días que ha llegado a tener hasta 17 clientas dentro del campo. Aunque dice que el futuro es incierto, hace esto para sacar adelante a sus hijos. Uno de ellos, el de 9 años, que espera sentado en la butaca de la peluquería de su madre, es el bebé que ella llevaba cuando cruzó las montañas embarazada. Nos vamos a Mazar-i Sharif. Allí está el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, Pepe Mas. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Es una crisis que hemos olvidado. Mediáticamente solo le hacemos caso cuando hay picos dramáticos o intervenciones geopolíticas importantes. ¿Cuál es la situación hoy que ves con tus ojos de humanitario? Bueno, la situación un poco, si pudiéramos describirla, es de un lento pero progresivo estrangulamiento a la población, ¿no? Es verdad que Afganistán siempre está un poco como en el trasfondo de todas las crisis humanitarias, pero como bien has dicho, hay momentos de máxima atención mediática. Últimamente, los últimos meses, ha sido cuando los talibanes han emitido algunos de estos decretos que prohibían el acceso a las mujeres, ya fuera al trabajo con las Naciones Unidas, el último, o al trabajo con las ONGs, o incluso el acceso a educación secundaria y universitaria, ¿no? Todo eso, evidentemente, añadido a una situación de crisis económica brutal, donde encontrar un empleo es quimérico, donde hay muchas familias que tienen que encontrar muchos mecanismos de autoayuda y mecanismos como de compensación de todas esas fallas y necesidades que no pueden cubrir porque no tienen medios suficientes, y eso evidentemente en un contexto donde aún hay violencia, aunque sea de baja intensidad o con picos muy, muy dramáticos. República Democrática del Congo. Estoy ahora mismo en la ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo. En esta parte del Congo, entre montañas, en plena región de los Grandes Lagos y rica en recursos naturales, pero con mucha desigualdad, coexiste una miríada de grupos armados con diferentes intereses y hay diferentes conflictos desde hace 3 décadas.
Desde hace más de un año, uno de estos grupos armados ha reactivado su lucha contra las Fuerzas Armadas congoleñas, conquistando nuevos territorios. Esta violencia ha llevado a 1 millón de personas a huir de sus hogares. Ahora se amontonan en campos en condiciones muy precarias. Esta crisis se suma a otras, pues Congo, con más de 5 millones de desplazados internos, es el país africano con mayor número de personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia. En Congo, Médicos Sin Fronteras tiene una de sus mayores operaciones médico-humanitarias de todo el mundo, y en el marco de esta nueva crisis se han abierto proyectos de emergencia destinados, sobre todo, a frenar la propagación de enfermedades como el sarampión y el cólera y atender a niños desnutridos. Mi nombre es Igor García y soy responsable de comunicación de la unidad de emergencias. Sudán del Sur. Estoy en Malakal, en el estado del Alto Nilo, en Sudán del Sur, que es una zona que ha venido sufriendo situaciones de violencia desde el año 2013. Se estima una población de aproximadamente 100.000 personas en estos momentos, donde más del 50% son desplazados, distribuidos en 45.000 personas en un campo oficial a las afueras de la ciudad y unas 15.000 personas en varios campos no oficiales situados en la ciudad de Malakal. El proyecto de Médicos Sin Fronteras, donde trabajo, está dirigido a toda la comunidad, tanto a la población local como a los desplazados. En este sentido, tengo que decir que en los 4 meses que llevo aquí he asistido a 3 oleadas de desplazados provenientes de otras zonas del país y así como de otros países. En su mayoría se debe a situaciones de violencia, pero también en ocasiones se ha visto combinado con la falta de alimentos en las zonas de origen. Todos ellos dependen de la ayuda humanitaria, comida, agua potable y un techo bajo el que cobijarse, pero sin duda no hay que olvidar la salud mental con la que se puede apoyar a afrontar las situaciones vividas. Me llamo Susi Vicente y trabajo como coordinadora de proyecto en la misión de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur. Mozambique. Estoy en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. La provincia de Cabo Delgado se ha visto afectada por la violencia desde el 2017. Ha dejado a más de 1 millón de personas desplazadas de su lugar de origen. La situación de seguridad sigue siendo volátil y aunque algunas personas comenzaron a regresar a sus áreas de origen, muchos todavía temen la reanudación de la violencia. En los proyectos de Médicos Sin Fronteras en los que trabajo, apoyamos a desplazados y a las comunidades de acogida, a las personas que regresan a su zona de origen también. Sus principales necesidades están relacionadas con la cobertura de las necesidades básicas como alimentos, agua y refugio, y también el acceso a los servicios sanitarios. Soy Marta Cazorla, trabajo como coordinadora de emergencias en la misión de Médicos Sin Fronteras en Mozambique. Son solo algunas de las cicatrices sonoras que la guerra deja en el mapa del planeta. Un recorrido por las guerras que no están de manera cotidiana en la cobertura mediática, al menos a este lado del mundo, y en el que además de los sanitarios de Médicos Sin Fronteras, nos ha acompañado nuestro compañero de la sección de internacional, Antonio Martín. En Hora 25, guerras fuera de cobertura.